Mi nombre es Ruperto Romero. En este momento tengo 56 años y me piden que les cuente mi infancia, cómo fue mi infancia. Bueno, mi familia fue una familia numerosa de 15 hermanos y bueno, yo soy como el 12 de mis hermanos, el 13 de mis hermanos. Y nací en el campo, en una familia campesina, con valores cristianos, campesinos. Cuando tenía la edad más o menos de 7 u 8 años, falleció mi papá. Y me tocó enfrentarme a la vida desde muy joven. Pero recuerdo con mucho cariño a mis padres, a mi papá, en todas las épocas como fuertes de la unión familiar, como son la Navidad y Semana Santa. Lo recordamos porque permanecía bastante tiempo con nosotros en su época de vacaciones. También quiero recordar mucho a mi madre en este momento, porque de ella recibí todos los valores y todas las ganas que le dan a uno así de la vida. Bueno, la casa. Nosotros tuvimos 2 casas. La primera casa fue una casa pequeña de 2 piecitas y ahí vivíamos nosotros con mi mamá, porque mi papá viajaba, él trabajaba en Salinas y solo lo veíamos cada 8 días, excepto de Semana Santa, que estaba con nosotros, y en la Navidad, que era la época de sus vacaciones, y entonces la pasaba con nosotros. A todos nos llevaba regalos, nos compraba ropa, nos llevaban vinos, galletas. No, fue una época muy hermosa, y sobre todo que siempre se celebraba la Navidad en mi casa, siempre. Se hacían envueltos, bueno, cantidad de cosas que se hacían en Navidad. Después, cuando yo tenía ya como unos 6 años, mi papá hizo una casa nueva y la terminó de construir, y fue cuando vino el accidente de mi papá y él falleció. No alcanzó casi a estrenar la casa. Bueno, mi época de estudio, a mí me pusieron a estudiar muy pequeño. El primer año era de una maestra a la que, espantosa, yo le tenía miedo porque agarraba a esos muchachos y les daba garrotes sin compasión. No quiero decir el nombre para no faltar a la caridad con la profesora. Después cambiaron la escuela, porque la escuela era en la casa de una familia. Después ya construyeron la escuela y ya llegó una maestra muy querida allí. Aprendimos a leer, a escribir, y a nuestras primeras letras, aprender a leer, a sumar, a restar, a multiplicar, bueno, todas esas cosas que uno aprende en la escuela. Después murió mi papá. Yo tuve que retirarme de estudiar porque tocaba ayudar a mi mamá, porque había más hermanos, entonces tocaba ayudar, y ya las perspectivas cambiaron porque a mi mamá le robaron absolutamente todo, le robaron la pensión de mi papá. Bueno, y ahí nos tocó trabajar a todos. Después, ya como a los 15 años, no, en el campo, arando, sembrando maíz, sembrando papa, sembrando arveja, arando con bueyes, todas esas cosas que se hacen en el campo, deshiervando, y aprendí de todas esas cosas. Y tocaba combinar el trabajito, porque uno desde chico tenía que combinar el trabajo con el estudio. No es como las cosas de hoy, que hay que esperar que la buseta, que no sé qué, porque si no hay buseta, pues los muchachos no pueden ir a estudiar. No, en esa época ni qué buseta, era a 2, 3 horas de camino para ir a la escuela. Y las escuelas tenían bastantes alumnos. Un curso en la escuela era como unos mínimo 25 en primero de primaria, y otros 25 en primero y segundo de primaria, que era lo que se veía
en esa época en las escuelas. Ya para ir a estudiar tercero, cuarto y quinto ya había que ir era al pueblo. Entonces solo se veía en las veredas primero y segundo de primaria. No, me tocó trabajar en la mina, bueno, de ayudante de camión, lo que fuera, pero había que trabajar porque tocaba subsistir. Bueno, pero el Señor le da a uno muchas cosas que ya uno comienza a sentir, dice, yo tengo que hacer esto, yo pensaba en surgir, en seguir adelante, en llegar al sacerdocio algún día. Minas de carbón, de camionero, combiné todo el trabajo con el estudio ya de bachillerato, al padre Bonilla, que me permitió también aprender música en el órgano allá de la parroquia, y aprendí, bueno, y a jalarle a todas las cosas buenas que se pudiera para poder conseguir medios para estudiar. Después del bachillerato, ya terminaba el bachillerato a los 23 años, de 24 años entré al seminario, y hoy estoy ya de 25 años de haberme ordenado. No, yo creo que ahí me tocó una familia maravillosa, sobre todo a mi mamá, que nos hablaba bastante de Jesucristo, bastante del Evangelio. Bueno, y todas las anécdotas y cosas que nos contaba ella. Y a mí de ahí alguna vez leyendo la historia sagrada, y bueno, todas esas cosas, a mí me hubiera gustado ser sacerdote. Y admiraba a los sacerdotes, por ejemplo, al padre José Miñón, después al padre Hidalgo, Jorge Hidalgo, al padre Mora, y después, ya cuando yo estaba más adultico, con el padre Bonilla, que fue el que me ayudó a madurar esta vocación y por el cual me llevó al seminario, me apoyó y bueno, el Señor concedió que me dieran el orden presbiteral. Y ahí vamos. Proceso vocacional en esa época no había así tanto proceso como tan complicado como el que hay ahora. Pero yo creo que uno lo acompañaba el párroco, era muy importante que el párroco lo acompañara a uno. Hoy lo acompaña un padre que ni lo conoce a uno, que no. En esa época el promotor vocacional era el párroco y uno como seminarista estaba con el párroco. Y lo mismo en el seminario mayor se tenía en cuenta al párroco. Hoy no se tiene en cuenta al párroco, hoy no se tiene en cuenta, bueno, y no quiero juzgar cómo funcionan las cosas hoy, pero me parece que han cambiado bastante las cosas. Bueno, cuando yo entré al colegio, nos exigían las horas de... Bueno, yo quería ser cura, de todas maneras, a mí me gustaba, me fascinaba, me gustaba ir a la Santa Misa, cantaba, tocaba el armonio en esa época, y nos pedían horas de, ¿cómo se llama eso? El trabajo social. Entonces yo iba con la gente y trabajaba y hablábamos de Biblia, hablábamos de catecismo, hablábamos de cantidad de cosas. En ese momento estaba en furor Medellín, Puebla y todas esas cosas, entonces salían filminas y no sé cuántas, y comentarios, tenía algunos centros, por ejemplo, como Lagunitas, Rasgatá, La Florida, en que íbamos nosotros para Mobajo, íbamos allí como del colegio a hacer nuestro trabajo social. Nos reuníamos con la gente y hablábamos de todas esas cosas. Eso podríamos decir que fue el proceso vocacional mío. Después ya vino el cursillo eso llamaban el cursillo vocacional, aquí en Zipaquirá, y ahí fue cuando el Señor nos concedió la gracia de entrar al seminario, ser los fundadores del seminario, con los 4 padres, el padre rector, el padre Alfredo Botero, el padre Carlos Ballén, el padre Hervé Amel, que era el ecónomo, y el padre Luis Medina, que era como el secretario académico de aquel entonces. Y bueno, la vida del No, ese primer año fue fabuloso, riquísimo. Nos tocó despercudir el piso,
subir, bajar. Un día teníamos clase en un salón, al otro día tocaba en otro salón porque ese salón lo iban a arreglar. Entonces fue hermosísimo arreglar todo el seminario, limpiar, sacar toda la basura que había. No, fue un año maravilloso, hermoso. Ya cuando llegaron los otros cursos, pues el seminario ya tenía cuerpo, pero a nosotros nos tocó eso que yo recuerdo con mucho cariño. Hermoso, hermoso esa época del seminario con los padres. No había diferencias, los padres comían con nosotros en las mesas. Había mucho compartir con los padres. Ese año fue como la luna de miel nuestra, con todos los seminaristas. Fuimos 28 seminaristas diocesanos, 20 de la diócesis, 4 de la diócesis de Girardot y 4 de la diócesis de Faca, y 4 terciarios capuchinos. Recuerdo que nos invitó el padre Adán Varela y le mandó una carta al padre rector para 10 seminaristas, y yo iba entre esos, los 10 seminaristas. Y de regreso, pues un accidente, y ahí pues todos los seminaristas nos fuimos a botes entre el bus, y hubo 3 graves, entre esos yo, uno que le llamamos Turro y otro que en este momento no me recuerdo cómo se llama. Pero bien, fue una experiencia bonita, una experiencia no solo nuestra, sino del seminario, del padre rector, y ahí nos dimos cuenta cuánto nos amaba el padre rector a nosotros, al seminario. Bueno, yo sí soy como malito para contar esas cosas. Yo hablo a veces de generalidades, pero bien, pues como eso era tan descomplicado, tan sencillo, tan bonito, que uno no notaba así como ciertas diferencias en esas cosas. Y uno va notando las diferencias en la medida en que va estudiando y en la medida en que va metiéndose en todas estas cosas de la liturgia. Pero era tan ordenado el padre rector que todo tenía su momento y todo tenía su momento y ¿cómo se dice? Su momento, su tiempo y su lugar, eso se dice, tiempo y lugar. Entonces, por ejemplo, nos levantábamos a las 5 de la mañana, la levantada todos los días a las 5 de la mañana, rezábamos laudes. Después venía en el primer semestre una meditación dirigida. Después de esa meditación dirigida, entonces venía la Sagrada Eucaristía, después el desayuno, después del desayuno, entonces ya a las 8 de la mañana las clases hasta las 12 del día. De las 12 del día, entonces venía el almuerzo. Después en la tarde teníamos más estudio, teníamos música, ensayo de canto, reunión de la comunidad con el padre rector, o bueno, alguna de esas que yo ya no me acuerdo, pero algunas actividades teníamos en la tarde, y después ya biblioteca y estudio. Todo tenía su tiempito, la Eucaristía, la oración y el estudio. Y el deporte. Bueno, el primer año, o mejor, el primer semestre fue como una preparación para ese apostolado. Entonces nos fueron entrenando de cómo dar una catequesis, y nos fuimos reuniendo con algunas personas catequistas que tenían bastante experiencia, como las hermanas Paulinas, las hermanas del ancianato, las hermanas de la presentación. Y ellas nos fueron capacitando en ese primer semestre. Ya en el segundo semestre pues salimos a algunas parroquias. Recuerdo que yo salí a la parroquia de Nemocón en ese primer semestre. En el segundo semestre yo salí ya a la parroquia de Nemocón. Y así, ya todos los años como se tiene, que los seminaristas, el primer año pues es prepararse, ya del segundo año de filosofía, ya se sale a las parroquias a poner en práctica pues la catequesis y la liturgia, acompañando a los párrocos en las parroquias. Yo me enamoré de la Biblia desde un padre que me hizo enamorar de la Biblia, que es el padre Olmedo Gaviria, que siempre recuerdo con cariño y con amor.
no solo de la Biblia, sino de la filosofía. Me hizo ver la filosofía desde otro ángulo, no simplemente unos principios fríos y todas esas cosas, sino una filosofía humana, una filosofía que tiene que ver con la vida. Entonces, por eso, no solo amo la Biblia, sino pero la Biblia, yo creo que el Padre Olmedo, que en gloria esté, nos hizo, y a la mayoría de nosotros, de los que vivimos Biblia con algunas tratados de Biblia con él, pues nos hizo amar la Sagrada Escritura. Y me ha servido muchísimo, porque ese es mi caballo de batalla en todas las parroquias. Desde que me ordené, en todas las parroquias he tratado de enseñarle a la gente lo que yo sé, no de inventarme cosas, sino lo que aprendí, y tratar de profundizarlo un poco y enseñárselo a la gente. El campo de acción para nosotros los presbíteros, enseñarle a la gente la Biblia, así como algo, bueno, toda esa ansiedad que uno siente de quererse ordenar, de haber que sonado muy bonito, no sé, pero es que la vida para mí, tanto en el seminario como en las parroquias, ha sido muy especial. No, he sentido la mano de mi Dios ahí, llevándome a pesar de todos mis pecados y de todas mis faltas y metidas de pata, pero el Señor ha estado ahí conmigo. Yo creo que toda mi vida ha sido especial. El Señor ha sido muy especial conmigo. Tal vez porque yo de pronto soy un hijo especial, como dicen los papás, que tengo un hijo especial y que me toca llevarlo de la mano y que me toca, yo creo que yo soy un hijo especial para Dios y Él me consiente y me lleva de su mano. Y hasta el día de hoy pues me siento muy feliz de haber sido ordenado, y creo que mirando de aquí para atrás, gracias a Dios y a la oración que nunca le he abandonado, a la liturgia de las horas, la Santa Eucaristía, la meditación, el Santo Rosario, para mí ha sido una bendición. El Señor siempre ha estado conmigo. Una de las parroquias que yo recuerdo con tanto, pues todas las recuerdo con mucho cariño, porque en todas he recibido mucho, pero es La Peña, el momento de tanto dolor y tanto sufrimiento por causa de la guerrilla, me hace como vivir mucho más y sentir mucho más la presencia del sacerdocio. Cuando la gente, cuando huyó el alcalde, huyó el juez, el inspector, bueno, todo el mundo que tenía que ver con alguna cosa se fue, y dejaron la gente del pueblo abandonado. Yo siempre que no podría olvidar nunca, porque él estuvo en dos momentos muy difíciles de mi vida, que es el día que mi Diosito se llevó a mi mamá, y él estuvo conmigo, y todo el tiempo de la parroquia de La Peña, con todas sus problemáticas, toda su dificultad, con la guerrilla que nos llevaban, que nos obligaban a caminar por allá por donde ellos querían. Entonces yo le tengo una deuda de gratitud muy grande con Julio Alfredo. Pero esa ha sido una parroquia también muy, muy linda. Y esta, la parroquia del Divino Niño. No todas las parroquias, yo no puedo hacer decir que en una parroquia, no, porque todas me han dado mucho cariño, mucho amor. He trabajado con cariño, con fervor, y de pronto, pues, si alguna vez le he embarrado, o muchas veces que le he embarrado, le pido a Dios que me perdone, y a las personas que yo haya ofendido y que les haya hecho algo sin quererlo, pues que me perdone. Ay, no, esto es volver nuevamente a tener un año de ordenado, a vivir ese momento en que este obispo tan maravilloso, Rubén Buitrago, que nos recibió en el seminario, que nos recibió en la diócesis, que nos recibió el día del diaconado y después el día del presbiterado, que gozoso nos celebró también ese día la ordenación, que nos impuso las manos, ha sido una maravilla. Yo lo recuerdo con mucho cariño y mucho amor, porque de todas maneras fue un obispo muy especial para todos nosotros. Fue el obispo que luchó por el seminario, que le dio cuerpo, que le dio vida al seminario,
y que gracias a él pues nosotros estamos hoy aquí, yo puedo estar aquí gracias a Dios y al señor obispo Rubén Buitrago Trujillo, que nos impuso las manos y que nos aceptó y creyó, junto con el padre Alfredo Botero, mis superiores, que confiaron, que creyeron en nosotros, a pesar de nuestras debilidades y de nuestras flaquezas, se confiaron de nosotros y claro, oraban por nosotros. Me imagino que todavía estos padres que están vivos oran por todos sus seminaristas o por los curas que pasaron por sus manos. Bueno, pues lo que más yo recuerdo es que cuando teníamos más o menos en la edad de 6 y yo como 8 años, él a mi hermana y a mí nos decía que fuéramos los feligreses y que él iba a celebrar misa. O sea que ya desde ese tiempo él tenía el llamado de Dios. ¿Desde puro pequeñito? Sí, señor. Bueno, ¿y de sus padres qué recuerdan? ¿De papá y mamá? Pues mi mamá siempre apoyaba nuestras buenas ideas. Y mi papá, pues, él, como nosotros quedamos dándonos para que siguiéramos progresando nosotros. Y después ya, pues él cuando terminó su bachillerato ingresó al seminario y ya hizo su carrera de sacerdocio, del cual el 28 de este mes, o sea de noviembre de 2012, cumplió sus bodas de plata, los 25 años de sacerdocio. Pues al realizar este rito del brindis, pues nosotros, nuestro presbiterio, pues quiere expresarles a ustedes, al padre Vicente, Fernando, Carlos, Rafael, Pablo Jaime, Luisito y los que faltan, David Armando y Roberto y el Néstor Benito que nos faltan. Quiero expresarles al servicio de nuestra iglesia, expresarles nuestro aprecio como hermanos en esta familia, que quiere ser cada vez más unida por la fe, por la comunión. Esta familia que es nuestro presbiterio de la diócesis de Zipaquirá, en donde estamos todos empeñados en cultivar y acrecentar esas relaciones cada vez más de fraternidad, y una fraternidad pues iluminada y guiada por las indicaciones del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Ese es el empeño también que todos nosotros queremos hacer realidad para hacer testimonio para nuestra diócesis y nuestras comunidades. Por eso, pues, de verdad, como lo decía en la homilía de esa frase de la prima Isabel, dichosos ustedes porque han creído. Yo creo que la felicidad y la felicitación que nosotros en este momento y esta expresión de nuestro reconocimiento quiere ser eso, que ustedes pues vayan alcanzando y acrecentando esa felicidad que solamente la da la fe en el Señor, la fe en su iglesia, la fe en su evangelio. Por eso, para desearles a ustedes pues nuestra solidaridad, nuestra oración, nuestro apoyo en ese camino de santificación en el que como sacerdotes estamos todos empeñados y claro, particularmente ustedes al celebrar estas bodas. Por eso, muchas felicitaciones. ¡Salud! Queremos saludar, felicidades, felicidades en este día tan especial. Con tus amigos y familiares hemos venido a celebrar. Felices y contentos todos te acompañarán por un logro que la vida te ha brindado una vez más. Te admiramos, te queremos y vamos a festejar, porque allí es en el futuro toda la felicidad. Felicidad.
tiempo entonces flaqueza, lo mismo que los demás. En el altar de la iglesia, la ofrenda presentará, para que a todo su pueblo Dios se digne perdonar. Gracias hoy todos le damos a los dones de llamado, a lo largo de la historia siempre nos han regalado los sacerdotes de Cristo. El mundo ha necesitado. Sí, señor, un aplauso por eso. Por designio del Maestro, los fieles escucharán, acogiendo la enseñanza, su fe se acrecentará, y la presencia del Padre todos los días sentirá. Por eso, qué gran encargo confiado, oh tan sagrada labor, servir de puente que une a los hombres con su Dios. Ese fue el gran compromiso, el día de la ordenación. Gracias hoy todos le damos a los dones de llamado, a lo largo de la historia siempre nos han regalado los sacerdotes de Cristo. El mundo ha necesitado. Porque es el grupo de los fundadores del Seminario Mayor de Zipaquirá. Se la va baldosa por baldosa los corredores del seminario. Entraron sin puertas al seminario, no había puertas. ¿Se acuerda cuando llegó de Pacho con su Fernando y no tenía puertas? Sin puertas. Llegaron con 60 obreros que estaban trabajando la poco y nos ayudaron a lavar y a limpiar todo el seminario con las hermanitas de los pobres. Las hermanitas de los pobres fueron quienes allá llegaron porque no teníamos listo todo en el momento. Llegó uno que nunca había mirado la Biblia sino por encima, me dijo. No había mirado la Biblia ni por encima. Y después tuvo la experiencia bonita que le preguntaron en su primera parroquia cuál es su plan de pastoral al llegar a la... Llegó uno que nunca había mirado la Biblia sino por encima, me dijo. No había mirado la Biblia